Cuando era joven, Earl Nightingale se hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Por qué algunas personas logran una vida de abundancia, mientras otras, aún esforzándose, apenas sobreviven? Esa duda lo persiguió durante años, hasta que un día encontró una respuesta que no solo le dio claridad, sino también propósito. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Esta frase se convirtió en el eje central de su vida y de su legado, porque para Nightingale la riqueza no era simplemente el resultado de la suerte, el entorno o el talento, sino el reflejo directo de los pensamientos dominantes que albergamos en nuestra mente. Y es que si uno observa detenidamente, se dará cuenta de que todo lo que nos rodea fue primero una idea, un pensamiento sostenido, alimentado y luego manifestado. Un edificio, una empresa, una obra de arte, una fortuna, todo comenzó como una imagen mental. Nightingale creía que esa misma capacidad creadora está al alcance de todos. Pero, como advertía con convicción, el poder de la mente no actúa de forma automática, debe ser dirigido, y es allí donde muchos fallan. Pensamientos desordenados, metas vagas, temores disfrazados de realismo, son los enemigos invisibles que sabotean nuestros resultados. La actitud mental, según él, lo es todo. No basta con querer algo, hay que alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con ese deseo, porque la mente, como una tierra fértil, dará frutos según la semilla que sembremos. Si plantamos dudas, cosecharemos limitaciones. Si sembramos certeza, visión clara y propósito definido, entonces, y solo entonces, podremos esperar abundancia. Inspirados en esta filosofía, hoy te propongo un reto, no uno superficial, sino una experiencia de transformación interna. 7 días, solo 7. Un método intensivo y enfocado para manifestar riqueza en tu vida, aplicando las enseñanzas de Nightingale de forma directa, práctica y poderosa. Durante estos 7 días, no vamos a buscar trucos rápidos ni promesas vacías. Vamos a entrenar la mente para pensar en riqueza, vivir como si ya la poseyéramos y actuar con la convicción de que somos, desde ya, personas prósperas. Porque tal como decía Earl, el éxito no es el resultado de la acción externa, sino de la claridad interna sostenida con fe y disciplina. Así que comencemos. Earl Nightingale solía decir que la razón por la que la mayoría de las personas no consiguen lo que desean es porque simplemente no saben qué es lo que quieren. Lo decía con una mezcla de compasión y firmeza. Y tenía razón. En sus investigaciones descubrió que si se reuniera a 100 personas al azar y se les preguntara qué quieren en la vida, la mayoría daría respuestas vagas: ser feliz, tener más dinero, vivir tranquilo. Pero pocas, muy pocas, podrían responder con exactitud, con una dirección concreta y medible. Y sin dirección, la mente divaga. No se puede llegar a un destino si no se sabe cuál es. Por eso, el primer paso, el punto de partida ineludible, es la claridad. Hoy no se trata de soñar a lo grande todavía, ni de actuar, ni siquiera de motivarse. Hoy se trata de definir, porque la mente, como un misil guiado, solo puede avanzar hacia un blanco claro y preciso. Cuando ese blanco no existe, todo el potencial del pensamiento se dispersa, como luz sin foco, sin fuerza real. Entonces la pregunta que debes hacerte con toda honestidad es: ¿qué significa riqueza para mí? No lo que la sociedad espera, no lo que tus padres o amigos consideran éxito, sino tú. ¿Qué es riqueza para ti? ¿Es un ingreso mensual específico? ¿Es libertad de tiempo? ¿Es vivir en un lugar determinado, rodeado de ciertas comodidades? ¿Es ayudar a otros a gran escala? No hay respuestas correctas o incorrectas,
Solo hay una condición: que sea verdaderamente tuya. Nightingale insistía en que al definir una meta con exactitud, ya se ha recorrido más de la mitad del camino, porque la mente comenzará a alinearse, a notar oportunidades, a rechazar distracciones. Es como si de pronto ajustaras una antena y todo comenzara a sintonizarse. Por eso, hoy debes escribir tu definición personal de riqueza. No lo pienses solamente, escríbelo. Sé específico, ponle números, detalles, fechas si puedes. Tu mente necesita una imagen clara para empezar a construir. Una vez escrita, léela en voz alta. No una vez. Léela por la mañana y léela antes de dormir. Esa definición no es solo un texto, es la semilla. Y todo lo que sigue, toda la transformación que estás por vivir en estos 7 días, dependerá de la fuerza con la que esa semilla esté plantada. Cuando Nightingale pronunció por primera vez aquella frase que cambiaría la vida de millones, nos convertimos en aquello en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. No lo hizo como una metáfora bonita, sino como una ley tan real y precisa como la gravedad. Para él, esa frase era la clave de todo. Y si lo piensas bien, tiene sentido. Cada acción que tomamos, cada decisión que elegimos, cada paso que damos, nace primero en la mente. Nuestra vida exterior, en esencia, es una réplica fiel de nuestro mundo interior. Y aquí es donde ocurre el gran error de la mayoría. Se aferran a una meta que escribieron un día, pero siguen pensando en carencia. Dicen querer riqueza, pero visualizan deudas. Desean prosperidad, pero se sienten inseguros, preocupados, derrotados antes de empezar. Nightingale lo explicaba de forma clara: no puedes sembrar maíz y esperar cosechar trigo. Si quieres riqueza, tu mente debe estar llena de riqueza. Pensamientos de abundancia, imágenes de éxito, sentimientos de logro. Todo lo demás debe ser descartado como si no existiera. Hoy, el trabajo consiste en eso. No basta con haber definido ayer lo que quieres. Ahora, debes alimentar esa imagen, debes convertirla en tu pensamiento dominante, porque la mente actúa como un imán, atraerá hacia ti aquello que más ocupa tu atención emocional y sostenida. Así que al despertar, incluso antes de mirar el teléfono o entrar en la rutina, cierra los ojos y visualiza tu meta como si ya fuese real. No como un sueño lejano, sino como un hecho presente. Si tu definición de riqueza era tener libertad financiera, imagínate viviendo un día completo con esa libertad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Y no lo dejes allí. A lo largo del día, utiliza afirmaciones que refuercen esa imagen, no afirmaciones vacías, sino palabras que te conecten con tu meta como si ya fuera tuya. Por ejemplo, estoy en camino constante hacia mi riqueza, o cada pensamiento que elijo hoy me acerca a mi meta. Repítelas con intención, sintiéndolas, porque, como decía Earl, la mente no responde tanto a las palabras, sino a la emoción que llevamos detrás de ellas. Haz de este ejercicio tu ritual diario. Visualiza por la mañana, afirma durante el día, visualiza antes de dormir. No importa lo que veas afuera todavía. Lo importante es lo que estás sembrando adentro. Porque la mente, cuando es programada de forma consciente, empieza a moldear la realidad como una corriente invisible. Y cuando eso ocurre, lo que hoy parece imaginación, mañana será parte de tu vida. Earl Nightingale decía que la mente humana, especialmente el subconsciente, se comporta como un sistema de navegación. Si no le das una dirección clara, simplemente flota, gira en círculos o sigue el rumbo que otros le imponen. Pero si le das una coordenada,
Si programas el destino con precisión, entonces todo tu ser, tus ideas, tus decisiones, tus recursos internos, empieza a alinearse silenciosamente para llegar allí. Y eso, decía él, es lo que distingue a quienes manifiestan riqueza de aquellos que solo la desean, el propósito definido. Hasta ahora ya sabes qué significa riqueza para ti y has comenzado a pensar en ella de forma constante. Pero pensar sin dirección es como remar sin brújula. Por eso, hoy debes establecer tu rumbo con absoluta precisión. No basta con decir, quiero tener éxito o quiero ganar más dinero. Eso es tan impreciso como decir, quiero viajar algún día a algún lugar. El propósito debe ser claro, concreto, medible y sobre todo emocionalmente significativo para ti. Debe mover algo dentro de ti cuando lo piensas. Para Nightingale, el propósito es la fuerza invisible que le da sentido al esfuerzo, que hace que las dificultades no se conviertan en freno, sino en escalones. Cuando una persona tiene un propósito verdadero, no se detiene ante los obstáculos, porque su mente ya está programada para llegar. Por eso, hoy tu tarea es redactar una declaración de propósito, basada en la meta que escribiste el primer día. Escríbela en tiempo presente, como si ya estuviera sucediendo. Hazla tan clara y específica que al leerla puedas imaginarla sin esfuerzo. Una vez escrita, repítela todos los días por la mañana, apenas despiertes, y por la noche, justo antes de dormir. Estos dos momentos son puertas abiertas al subconsciente. En esos instantes, la mente está más receptiva, más vulnerable a las imágenes que decidas sembrar. Y es allí donde empieza la verdadera transformación. Porque repetir tu propósito no es solo un acto de fe, es un acto de reprogramación. Estás enseñándole a tu sistema mental cuál es su misión, cuál es su norte. Nightingale insistía, no te preocupes aún por cómo va a suceder. No necesitas conocer todos los pasos desde ahora. Lo importante es establecer el rumbo. Una vez lo haces, tu mente, como un radar, comienza a captar señales, ideas, coincidencias que antes habrías pasado por alto. El cómo empezará a revelarse en la medida en que sostengas el qué y el por qué. Así que haz de tu propósito una constante. Hazlo parte de ti. Si lo repites lo suficiente, si lo visualizas con suficiente emoción, llegará el momento en que no solo lo creerás, lo sabrás. Y cuando eso ocurra, la realidad ya no tendrá otra opción que adaptarse a esa convicción. Cuando Earl Nightingale hablaba del poder del pensamiento, lo hacía con admiración, casi con reverencia, pero nunca se detenía ahí. Él sabía que imaginar una vida próspera, definir una meta y repetir afirmaciones no valía de nada si no se daba el paso más importante: actuar. Pensamiento más acción. Esa era la verdadera fórmula. Porque una idea, por poderosa que sea, es solo una semilla. Y nadie en su sano juicio plantaría una semilla y se sentaría a esperar sin regarla, sin protegerla, sin trabajar la tierra. Del mismo modo, si realmente deseas manifestar riqueza, no puedes permitirte la pasividad. Debes moverte, debes actuar. Aquí es donde entra en juego una palabra que Nightingale usaba con frecuencia: fe. Pero no como una creencia ciega, sino como una convicción práctica. La fe para él era actuar como si aquello que deseas ya estuviera en camino, aun cuando no puedas verlo todavía. Es ese tipo de acción que no espera garantías externas, sino que se basa en la certeza interna. La mayoría actúa desde la duda, desde la urgencia, desde el miedo a que las cosas no funcionen. Pero tú no si sigues esta fórmula. Tu tarea,
hoy y los días que siguen es moverte como si tu meta ya te estuviera esperando, y cada paso que das es simplemente ir a su encuentro. La clave está en tomar acciones alineadas con tu propósito, aunque sean pequeñas. No necesitas transformar tu vida en un solo día, pero sí necesitas demostrar con hechos que crees en lo que has declarado. ¿Quieres atraer más ingresos? Entonces, haz hoy 3 cosas que se alineen con ese resultado. ¿Quieres libertad financiera? Actúa como alguien que la construye. Tal vez revisas tus finanzas, creas un plan, haces una llamada, envías una propuesta, estudias algo nuevo. No importa lo grande o pequeño del paso, importa su dirección. Nightingale lo ilustraba con un ejemplo muy claro. Si un barco sale del puerto con destino definido y un plan de navegación, probablemente llegará. Pero si sale sin dirección, sin plan, lo más probable es que termine perdido o estrellado. Tus acciones son tu plan de navegación, así que comprométete hoy y cada día a dar al menos 3 pasos que te acerquen a tu meta. No se trata de hacer por hacer, sino de actuar con intención, con dirección y sobre todo, con confianza, porque cada acción sostenida por fe es un mensaje al universo y a ti mismo. Esto es real, esto ya está en camino, yo lo estoy trayendo a mi vida. Y algo curioso sucede cuando comienzas a actuar con esa energía. El miedo se reduce, las dudas se diluyen y la sensación de movimiento te transforma. Ya no estás esperando que la riqueza llegue, estás construyéndola, estás demostrando que crees en ti, en tu propósito y en la ley fundamental que Nightingale enseñó al mundo, que todo comienza con un pensamiento, pero solo se materializa a través de la acción. Earl Nightingale comparaba la mente con un jardín. Decía que, igual que la tierra fértil no discrimina entre semillas buenas y malas, la mente acepta cualquier pensamiento que plantemos en ella, ya sea una idea de abundancia o una de escasez, de fe o de miedo, pero la tierra no decide qué crecerá. Esa responsabilidad es del jardinero, y en el caso de tu vida, ese jardinero eres tú. Llegado este punto del proceso, ya sabes lo que quieres, lo has definido con claridad, lo visualizas, lo afirmas y actúas con fe, pero hay un enemigo silencioso, sutil, que puede deshacer en segundos todo lo que has construido, los pensamientos negativos, esos que entran disfrazados de realismo, de prudencia, de lógica. Frases como, esto no va a funcionar, es muy difícil, no soy suficiente, no aparecen con bombos y platillos, se infiltran cuando bajas la guardia, cuando estás cansado, cuando miras a tu alrededor y no ves resultados inmediatos. Por eso, este 5.º día es crucial. Hoy debes asumir la disciplina más importante de todas, la mental, porque tal como advertía Nightingale, la mente necesita vigilancia constante. No basta con pensar positivo por la mañana y luego pasar el resto del día permitiendo que el miedo o la duda siembren su propia cosecha. La autodisciplina mental consiste en observar tus pensamientos con atención, en detectar cualquier semilla que no esté alineada con tu propósito y reemplazarla de inmediato, sin juicio, sin culpa, solo con firmeza. Imagina que eres el guardián de tu propio jardín interior. Cada vez que detectes una idea que no alimenta tu riqueza, detente. No la reprimas, no luches contra ella. Simplemente di, esto no corresponde a la realidad que estoy construyendo. Y reemplázala. Puedes tener preparada una afirmación específica, una imagen poderosa, una frase que anule esa negatividad. Lo importante es no dejarla quedarse, porque una vez que se instala, empieza a echar raíces. Esta vigilancia no significa vivir en tensión, sino en conciencia.
Se trata de desarrollar el hábito de proteger tu mente con el mismo celo con el que protegerías un proyecto valioso, un ser querido o una inversión importante, porque eso es lo que es. Tu mente es tu activo más valioso, y Nightingale lo sabía. Él afirmaba que una persona que logra controlar lo que piensa, termina controlando su destino. Así que hoy, observa con atención. No permitas que nada que no contribuya a tu propósito habite en ti. Piensa en esto como limpiar la tierra donde estás cultivando tu riqueza. Cada pensamiento que limpias es espacio que liberas para que lo positivo crezca más fuerte. Y cada vez que eliges conscientemente una idea de poder sobre una de duda, estás reforzando la imagen de quien ya estás empezando a ser. A estas alturas del camino, podrías comenzar a sentir cierta impaciencia. Has definido tu meta con claridad, has enfocado tus pensamientos, has visualizado con intención, has actuado con fe y has vigilado tu mente como un guardián celoso y, sin embargo, quizás todavía no ves el fruto. Quizás el entorno no ha cambiado tanto como esperabas. Aquí es donde muchos abandonan. Aquí es donde los sueños mueren, no por falta de deseo, sino por falta de entendimiento de una ley tan simple como poderosa, la ley de gestación. Earl Nightingale insistía en esto como un principio inquebrantable. Todo objetivo, todo proyecto, toda semilla mental necesita un periodo de gestación antes de manifestarse. Nadie planta una semilla de roble y espera una sombra al día siguiente. Nadie siembra un árbol frutal y se frustra porque aún no hay cosecha a los 3 días. Pero con los sueños, con la riqueza, muchos no aplican esa misma lógica. Se impacientan, dudan, abandonan el proceso justo cuando estaba comenzando a funcionar. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, sino por no haber entendido que todo llega en su tiempo. Hoy es el día de sembrar con conciencia y esperar con certeza, no desde la pasividad, sino desde la confianza. El hecho de que aún no veas cambios visibles no significa que no estén ocurriendo. Tal como una semilla trabaja bajo tierra antes de romper la superficie, tus pensamientos, tus acciones y tu nueva actitud están generando movimientos invisibles, conexiones, nuevas rutas, oportunidades en formación. La técnica de hoy no es una novedad brillante, es la práctica silenciosa del compromiso. Continúa con tu rutina, afirma tu propósito, visualiza tu meta, toma tus 3 acciones diarias, reemplaza los pensamientos limitantes y hazlo sin esperar que el universo te aplauda de inmediato. Hazlo porque confías, no porque dudas, porque como decía Nightingale, la fe verdadera no es creer cuando ves, sino seguir caminando, aunque aún no veas nada. Esa fe es la que construye realidades. Mantener tu rutina sin ansiedad es una declaración silenciosa de poder. Es decirle al mundo y a ti mismo que sabes que la riqueza no es un evento mágico, sino una consecuencia inevitable de una mente entrenada. Y cuando actúas así, con calma firme, algo cambia en ti. Ya no estás corriendo detrás del resultado, eres tú quien lo está guiando hacia ti, sin desesperación, sin necesidad de prueba inmediata. Hoy sigue sembrando y espera, no con resignación, sino con la certeza serena de quien sabe que lo que plantó fue real y que lo que está creciendo bajo tierra, pronto, muy pronto, romperá la superficie. Cuando Earl Nightingale hablaba del éxito y la riqueza, rara vez lo hacía desde la urgencia. Nunca se trató para él de una carrera desenfrenada hacia algo que falta, sino de convertirse, momento a momento, en la clase de persona que ya vive aquello que desea. Y aquí, en el 7º día,
llegamos a una de las prácticas más transformadoras y sutiles del método, la gratitud. No como un acto de cortesía espiritual, sino como una estrategia mental y emocional que activa la ley de la mente en su máxima expresión. Porque cuando te sientes agradecido por algo, lo estás afirmando como real. No se agradece lo que no se tiene, se agradece lo que ya forma parte de ti. Y aquí está el secreto. Sentir gratitud por tu riqueza antes de verla manifestada es actuar como si ya fuera real. Esa es la esencia de la confianza, y esa, también, es una declaración profunda de fe. Gratitud y confianza son las señales más claras que puedes emitir al universo para decir: estoy listo, ya lo recibí, ya lo soy. Hoy no se trata de esperar más pruebas. Hoy es el momento de agradecer como quien ha llegado, de mirar tu vida, incluso en medio de lo que aún está en proceso, y reconocer en ella las señales del cambio, los avances, las pequeñas confirmaciones. Porque si miras con ojos nuevos, verás que no eres la misma persona que hace una semana. Algo se ha movido, algo ha despertado, algo en ti ya sabe el camino. Agradece eso, ancla ese sentimiento. La técnica de hoy es simple pero poderosa. Toma un cuaderno, que a partir de ahora será tu diario de riqueza, y escribe en él todo aquello por lo que te sientes agradecido, como si ya vivieras tu realidad deseada. No importa si aún no está materializado por completo. Escribe desde el futuro que ya habita en tu mente. Gracias por mi libertad financiera. Gracias por las oportunidades que fluyen a mi vida. Gracias porque cada día vivo con propósito, con abundancia y en paz. Hazlo con emoción, no con obligación. Si lo haces bien, sentirás una expansión dentro de ti, un saber silencioso de que todo está bien. Y cuando te sientas así, pleno, agradecido, seguro, actúa en consecuencia. Habla, camina, decide como quien ya ha logrado lo que deseaba. No se trata de pretender, se trata de encarnar una nueva identidad. Nightingale lo decía sin rodeos: actúa como la persona que quieres ser y pronto te convertirás en ella. Este día no es el final, es apenas el comienzo de una nueva forma de vivir, porque la riqueza no se manifiesta en un solo evento, sino en la acumulación constante de pensamiento claro, acción con fe, disciplina mental y gratitud profunda. Si sostienes este estado más allá de los 7 días, si lo conviertes en tu estilo de vida, verás cómo la realidad comienza a ajustarse a tu visión. Y cuando eso ocurra, cuando veas que todo lo que parecía intangible comienza a tomar forma, sabrás con una certeza que nadie podrá quitarte, que no fue suerte, ni coincidencia, ni magia. Fue Nightingale, fue su fórmula, fue tu mente, fue tu fe, y sobre todo, fuiste tú. Ahora que has llegado al final de estos 7 días, podrías tener la sensación de que algo dentro de ti ha cambiado. Quizá aún no ves el reflejo completo en tu realidad externa, pero si observas con atención, te darás cuenta de que algo más valioso ha comenzado a surgir. Una nueva manera de pensar, una dirección clara, un sentido de poder interior que antes solo intuías. Earl Nightingale decía que la riqueza no es un destino, sino un proceso continuo de crecimiento, expansión y evolución personal, y eso es precisamente lo que viene ahora, porque este camino no termina aquí. De hecho, ahora es cuando realmente comienza. Tienes 2 caminos posibles: reiniciar o escalar. Reiniciar significa volver al día 1, pero no desde el mismo punto. Vuelves con más claridad, más experiencia, más conciencia. Vuelves con una mente que ya ha sido entrenada a enfocarse, actuar, creer y resistir. Repetir este ciclo una y otra vez no es una señal de debilidad, sino de compromiso.
Cada vuelta refuerza la raíz, profundiza la semilla, madura el fruto. Muchos de los grandes enseñanzas de Nightingale se basaban en la repetición consciente, no por obsesión, sino porque sabía que así es como se graban los grandes principios en el subconsciente. El otro camino es escalar, subir el nivel de tu meta. Si esta semana trabajaste en un objetivo económico modesto, ahora puedes ampliar tu visión. Si te enfocaste en cambiar tu mentalidad, ahora puedes trabajar en transformar tu entorno. No hay límite, salvo el que tú mismo impongas. La mente humana, bien dirigida, es capaz de resultados extraordinarios y ahora ya sabes cómo dirigirla. Escalar no es una obligación, es una opción natural cuando empiezas a vivir con propósito. Y sea cual sea, el camino que elijas, recuerda siempre la fórmula, esa que Nightingale descubrió, enseñó y vivió. Esa que ahora conoces no como una teoría, sino como una práctica. Pensamiento, más propósito, más acción, más fe, más persistencia igual a riqueza. Piensa con claridad. Elige un propósito definido. Actúa todos los días con fe. Protege tu mente como un jardín sagrado. Y nunca, nunca abandones el proceso por impaciencia. Porque la riqueza verdadera, la que permanece, no llega de golpe. Llega porque la construyes. Y tú ahora lo sabes. Tienes las herramientas, el mapa y sobre todo la capacidad de manifestarla. Esto no es el fin, es la puerta de entrada a una nueva vida. Y como decía Nightingale, el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Así que sigue, cree y convierte tu mente cada día en el lugar donde la riqueza empieza.